La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Comenzamos un nuevo viaje en la unión de dos continentes por el antiguo Imperio Otomano. Desde Estambul a Ankara, Efeso, la casa de la Virgen María, las termas de Pamukkale donde se bañaba Cleopatra, la antigua ciudad de Troya, Capadocia en globo aerostático, las ciudades subterráneas, Galípoli, las chimeneas de hadas, mercados de especias, palacios y lugares milenarios en un ciclo imperdible para conocer el país de los sultanes. Vamos a descubrir Turquía. Estamos en el medio de uno de los valles, el globo bajó hasta tocar, literalmente hasta tocar los árboles. Y en este momento está empezando a salir el sol, está amaneciendo, así que vamos a ver el amanecer a medida que vamos ascendiendo entre las chimeneas de hadas. La Casa Rosada que vemos de aquel lado perteneció a Fructuoso Rivera, quien durante su presidencia declaró a Durazno capital del Uruguay. Tiene la mayor concentración de árboles por cuadra, lo que la llevó a ser declarada la ciudad más verde de Sudamérica. Presenta Carrasco Viajes. En junio vamos al Caribe y en septiembre a Estados Unidos y Alaska. Desde Estambul cruzamos una cadena montañosa, llegamos a más de 2000 metros y luego bajamos para llegar a un nuevo valle. Ahora estamos en la región de Anatolia Central. Estamos en Capadocia y vamos a empezar a descubrir estas increíbles formaciones volcánicas conocidas como chimeneas de hadas. Esta región comenzó a formarse en el período neolítico cuando 3 volcanes activos en esa época depositaron sucesivamente y a lo largo de los milenios diferentes capas. Estas capas se fueron acumulando hasta que en la parte superior fue cubierta por una capa de lava. Se solidificó y se transformó en basalto que luego se endureció. Los terremotos la hicieron quebrar y a través de esas grietas el clima, el agua y el viento fueron desgastando las capas inferiores que eran de sedimentos más blandas. Y es así que con los milenios se fueron formando estas torres que se conocen como chimeneas de hadas. Esta era una región inhóspita y aislada del resto del mundo.
cuando los primeros cristianos fueron perseguidos, muchos se refugiaron en este lugar. Al estar totalmente separados del resto del mundo, empezaron a excavar la roca y a hacer pequeños huecos donde vivir una vida absolutamente aislada del mundo y totalmente dedicada a la religión. Con el tiempo, estos cristianos se fueron agrupando y agrandando sus estructuras, construyendo incluso algunos templos en el interior de las montañas. Tengamos en cuenta que todo lo hacían para pasar desapercibidos. Vivían de lo poco que tenían en este lugar. Cultivaban algo y algunos animales que podían sobrevivir en este clima bastante complicado. Pero con el correr de los siglos, estas personas fueron asentándose, logrando que en esta región se acumularan cada vez más conocimientos y además se expandieran hacia el resto del mundo cristiano. Fue así que cuando el emperador Constantino decide trasladar la capital del Imperio Romano a Constantinopla, a Estambul, y es así que el Imperio Romano de Oriente acepta el cristianismo, entonces ya no eran tan perseguidos, muchas más personas llegaron a vivir a este lugar, las iglesias, los templos se agrandaron y se llegaron a construir 200, todos dentro de estas chimeneas de hadas. Dentro de los templos todavía se conservan las pinturas originales, a pesar del paso de los siglos. Por ejemplo, podemos ver imágenes de San Jorge en repetidas ocasiones. Estas imágenes de San Jorge sobre un caballo blanco matando a un dragón o una serpiente representaban al cristianismo terminando con lo pagano. El dragón o la serpiente significaba las creencias anteriores, el paganismo. Pero San Jorge está aquí no por casualidad, porque resulta que San Jorge nació en esta región. Así que todo aquí está absolutamente arraigado, no solamente la religión, sino las creencias y las personas de carne y hueso. Todo estaba muy conectado y por eso los que vivían aquí estaban absolutamente seguros de su fe. Esa fe fue la que los hizo durante los siglos sobrevivir en estas cuevas, en un lugar totalmente inhóspito. Hasta hoy, realmente, si estamos aquí, nos preguntamos cómo hacían para vivir. Prácticamente no crece nada, pero sin embargo lograron sobrevivir a lo largo de los siglos. Esta región abarca un radio de unos 50 kilómetros cuadrados, pero este lugar en particular está cerrado y se transformó en un museo al aire libre porque se concentraban en este sitio la mayor cantidad de monasterios y construcciones dedicados a Cristo. Sin embargo, alrededor vivió mucha gente, sobre todo familias cristianas que también se escapaban de la persecución, y estas familias duraron hasta que los turcos llegaron a conquistar el territorio. A partir de ahí se fueron desplazando hacia Europa y abandonando este lugar. Los turcos prácticamente no ocuparon esta zona debido a que había muchas iglesias y eran contrarias a su religión, por lo tanto muchísimas de estas construcciones con sus pinturas originales se conservan gracias a eso. Es impresionante realmente estar en este lugar. Uno se siente en un paisaje lunar, dentro de una película o literalmente en otra época o en otro mundo. Vamos a seguir recorriendo estas enormes construcciones que en principio fueron diseñadas por la naturaleza, pero luego aprovechadas por el hombre. Con el paso del tiempo, estas estructuras se fueron desgastando, muchas de las paredes y los techos se cayeron y por eso vemos la parte interior hacia afuera de la montaña. Pero todavía se conservan muchas de las estructuras originales, sobre todo con las pinturas de hace varios siglos. Formas que se tiene de saber cuántas personas vivían aquí es por esto.
Hay dos lugares donde comían y lo que vemos al fondo es la mesa. Lo que hacían era incluso excavar la roca para formar la mesa y los bancos y dejaban una línea donde poner los pies. En estos dos lugares que se encontraron, donde comían los monjes, se calcula que cabían un total de 100. Por lo tanto, no había mucha gente viviendo en estos lugares. Como las personas vivían y morían, en estos lugares también encontramos tumbas y generalmente en sitios como este. En pequeñas iglesias, en la entrada están los huecos en donde enterraban a sus muertos y también vemos huecos de distintos tamaños, por lo tanto notamos que aquí vivieron personas de diferentes edades. Si pensamos que en estos lugares absolutamente aislados los monjes vivían con lo mínimo y además se preocupaban de que nadie los descubriera y además solamente tenían lo que los rodeaba, o sea, la roca que excavaban con sus propias manos, nos damos cuenta de el grado de concentración al que llegaban y de la fe que podían llegar a tener en el Dios que creían. Eso también los llevó literalmente a mover montañas, a excavar estas rocas y a generar estas estructuras impresionantes que se fueron construyendo y manteniendo a lo largo de los siglos. Estamos dentro de una de las iglesias. Tengamos en cuenta que todo esto fue hecho a mano, sacando la roca. Estamos dentro de la montaña. Observen esto. Las pinturas que vemos, esas cruces, por ejemplo, que vemos al fondo, son del siglo VI, o sea, del período iconoclasta, cuando la iglesia no permitía dibujar imágenes humanas. Por lo tanto, en este caso representaban a Dios con la cruz. A medida que pasaron los siglos, los monjes, los sacerdotes, fueron siguiendo ocupando estos lugares y a medida también que cambiaban las normas de la iglesia, las pinturas se modificaron. Esta es una de las más antiguas, pero incluso hay otras que tienen mezcladas las pinturas antiguas como estas cruces junto con los frescos más modernos del siglo VIII o del siglo X. El Imperio Bizantino e incluso épocas anteriores están representadas todas en las paredes de estas iglesias. Acá se siente realmente adentro de otro mundo. Y hay que imaginarse cómo se sentirían los monjes estando aquí, ¿no? Sabiendo que sus antepasados, también religiosos, fueron los que comenzaron esta estructura y ellos con sus manos la fueron terminando y agrandando. La verdad es algo impresionante, sobre todo por el nivel de conservación y la perfección de las pinturas que todavía mantienen sus colores hasta hoy. A partir de este momento vamos a comenzar una experiencia increíble. Empezamos un viaje en globo y vamos a conocer este valle desde arriba. Primero empiezan a inflar en globo con un ventilador, que es ese que tenemos ahí atrás. Y cuando está suficiente hinchado, eso es lo que están haciendo con aquel, después le prenden los quemadores y le tiran aire caliente, que es esto. Después nos subimos a la cesta, que literalmente es una cesta de mimbre, y cuando tiene suficiente aire caliente,
se empieza a elevar. En este momento se está moviendo y hay gente que lo está sosteniendo porque si no ya nos iríamos volando. Cuando lo empiecen a soltar, comienza nuestro viaje. Acaban de soltar y ya estamos subiendo y lentamente empezamos a ascender y ya podemos empezar a ver todo el valle desde acá arriba. Es impresionante cuántos globos hay. Cientos de globos que empiezan a aparecer por todos lados. Qué espectáculo increíble. El globo bajó hasta tocar, literalmente hasta tocar los árboles. Y en este momento está empezando a salir el sol, está amaneciendo, así que vamos a ver el amanecer a medida que vamos ascendiendo entre las chimeneas de hadas. Impresionante cómo maniobran el globo. Miren por dónde estamos pasando. Pasamos muy cerca de los picos. La única forma de maniobrar el globo es con dos cuerdas. Si tira de un lado, gira hacia un lado. Si tira del otro, gira hacia el otro. Y después, por supuesto, puede subir y bajar. Pero no puede elegir hacia dónde ir. La dirección se la da el viento. Por lo tanto, es un cálculo permanente que hay que hacer con un montón de factores para pasar como pasa tan cerca de los árboles o de las rocas. Y además tengamos en cuenta que el movimiento es lento, o sea, cuando se decide subir no es que se sube en el momento. Demora unos minutos desde que calienta el aire del globo hasta que empieza a subir o bajar. Acá se ve perfectamente cómo se formó. Originalmente era todo al nivel del verde que vemos arriba y después con la fractura, con los terremotos se fracturó y en esa fractura empezó a correr el agua y el viento y fue gastando el sedimento, la roca que estaba más abajo, que es la blanca. Y los colores dependen de los minerales, porque como esto es sedimento de la ceniza volcánica, estamos rodeados de 3 volcanes. La parte que vemos blanca es por el azufre. Hay una parte más amarilla que es por el hierro y la parte superior, que es la que se gastó, es una capa de basalto, que era la lava que iba escurriendo por el valle cuando estaban los volcanes activos. Desde esta altura podemos ver todo el valle y cómo se fue transformando al pasar de millones de años. Y de este lado tenemos el pueblo. Ahora estamos volando sobre Goreme, que Goreme es el lugar donde, hoy es un pueblo, pero es el lugar donde construyeron durante cientos de años las casas excavando estas chimeneas de hadas, estas formaciones volcánicas.
Comenzó como un lugar donde se escapaban las personas para seguir con su religión, los cristianos, y como era un lugar aislado, durante cientos de años fue ocupado. Y desde acá podemos tener una buena perspectiva de que es este lugar. Imaginémonos hace 600 años atrás, 900 años atrás, que llegar a este sitio era muy difícil. Además de que es un sitio donde no tiene mucho interés para un asentamiento porque es difícil cultivar, es prácticamente un desierto, no hay casi animales. Y es por eso justamente que decidieron vivir en este lugar. Ahora, los paisajes son impresionantes. Parte interesante, que es el aterrizaje. Y ahora hay que confiar en el piloto, nada más que eso, porque no se puede hacer mucho más. Le va dando, con los quemadores le va dando calor, ahí no, manteniendo la altura para que baje suave y con las cuerdas lo va girando según la dirección del viento. Y ya nos estamos aproximando bastante, estamos acercando al suelo, tenemos a unos 100 metros. Y vamos a bajar muy cerca del pueblo. Vemos atrás las casas. Estamos tocando ya los pastos y la gente se acerca para agarrarnos. Ahora todo depende de las personas que nos van a sostener. Aterrizamos en un campo de trigo. Una vez que llegamos, el globo es desinflado. En este momento lo están doblando. Una vez que lo doblen, lo van a cargar en la camioneta. Y esto pasa con cada uno de los casi 100 globos que volaron el día de hoy. Todos los días en este valle vuelan aproximadamente entre 80 y 100 globos. Y cada uno de los globos tiene 20 personas. O sea que muchísima gente decide ver esto desde arriba y la verdad es que vale la pena. Es un espectáculo impresionante, absolutamente recomendable. Y además la experiencia de viajar en globo es algo que uno tiene que vivir. Porque no tiene nada que ver con otro tipo de viaje en avión, en helicóptero o en lo que sea. Es algo muy suave, muy tranquilo. No se escucha absolutamente ningún sonido más allá de el sonido del fuego, que es el que calienta el aire para que se eleve el globo. Así que después de esta experiencia increíble, vamos a seguir recorriendo el valle. Vamos a esperar primero que guarden el globo y después nos vamos con él.
pensar que estuvo colgado en el aire solamente de estas cuerditas y un pedazo de tela. La verdad es que le da un poco de miedo. Y más increíble es pensar que todo este aparato va a ser guardado en esa pequeña bolsa negra. O sea que es muy pequeño, muy liviano en realidad. Un invento impresionante que no es moderno a pesar de que lo parezca, ¿eh? Las primeras incursiones al aire se hicieron en globo cuando los hermanos Montgolfier en Francia construyeron el primer globo de aire caliente que funcionó, porque antes se habían hecho otros intentos. A partir de ese momento se hizo cada vez más seguro y hoy es una forma increíble de viajar. Ya están terminando de guardar el globo, así que vamos a brindar. Esto es un campo de trigo. El trigo, junto con algunos árboles frutales, es de las pocas cosas que se pueden producir en este valle que es prácticamente desértico. Sin embargo, la mayor entrada de dinero es por el turismo. Tengamos en cuenta que estos 80, 100 globos tienen cada uno unas 20 personas. Pero esto es solo una parte del atractivo, porque el valle, las estructuras, la historia vinculada directamente a lo religioso y además la gente que fue viviendo a lo largo de los siglos y construyendo sus casas dentro de la montaña son de los atractivos principales que hacen que en este lugar, que es un pequeño pueblo en realidad, Göreme no tiene más de 500.000 personas, que hace que este lugar se haya convertido en uno de los atractivos más importantes de Turquía. En junio salimos hacia Panamá y un crucero por el Caribe con Cartagena de Indias, Curazao, Aruba y Bonaire. Y en septiembre Canadá y Estados Unidos en crucero por San Francisco, Los Ángeles, Vancouver y Alaska. No te pierdas esta oportunidad única. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Las casas talladas en la roca estuvieron habitadas durante siglos hasta que gradualmente se fueron deshabitando. Sin embargo, hubo un lugar que se mantuvo hasta el siglo XX. Estamos en el último lugar donde la gente vivió en los huecos de las montañas, el pueblo de Urkum. En la región de Capadocia hay una serie de pueblos que no están muy lejos entre sí, aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros, y que abarcan el conjunto de formaciones
de las montañas. ¿Cómo es esto? Ahora estamos en el pueblo de Urku, uno de los pueblos donde la gente vivió por más tiempo en la montaña. Al fondo vemos las antiguas construcciones que fueron durante cientos de años modificadas, pero que llegaron incluso hasta principios del siglo XX. La gente de este pueblo vivía ahí arriba, en la montaña, en las casas originales. Cuando a principios del siglo XX se formó la República de Turquía y se expulsó a las dinastías que venían reinando, la gente se modernizó, la República trajo nuevos beneficios y así las personas decidieron no vivir más en las montañas. Quisieron tener sus propias casas como todo el mundo, sobre todo en Europa, ya que la República traía muchas ideas europeas. Fue así que la gente dejó las montañas y se construyó sus casas aquí abajo. Pero las casas originales de principios del siglo XX todavía siguen estando como huecos en las montañas de Urku. Estamos en Enfoco 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen. Van a poder ver hacia arriba, hacia abajo, en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento, ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir entrando a nuestro canal de YouTube y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Recorrer la ciudad de Durazno es pisar parte de la historia. De este lado, en el centro de la plaza, el monumento a Cristóbal Colón, que contiene en la parte superior una bola, que es una cápsula del tiempo, que contiene objetos que fueron colocados por los habitantes del lugar para ser abiertos en los próximos 100 años. La Casa Rosada que vemos de aquel lado perteneció a Fructuoso Rivera, quien durante su presidencia declaró a Durazno capital del Uruguay. Pero además, recorriendo la ciudad nos vamos a dar cuenta que es muy verde. De hecho, tiene la mayor concentración de árboles por cuadra, lo que la llevó a ser declarada la ciudad más verde de Sudamérica. El mayor movimiento de la ciudad se da en torno al centro, donde está la semipeatonal y la plaza principal, donde además está ubicada la iglesia. La iglesia de San Pedro del Durazno está ubicada en la plaza principal. Fue construida en el siglo XIX, pero en el año 1967 sufrió un gran incendio. Se le quemó todo el techo de madera y se salvó solamente el pórtico y la fachada principal.
Después del incendio del 67 empezó a trabajar el ingeniero Eladio Dieste rediseñando toda la estructura. Lo único que se conservó fue la fachada principal, pero el resto de la iglesia se volvió a inaugurar en el año 1971. Yo me escapo por el corredor, cada paso es un recuerdo, la ternura en la pared, entre la humedad y el tiempo. Esta es una de las obras más impresionantes de Eladio Dieste. Fue hecha totalmente en cerámica armada, lo que le permitió alivianar la estructura y de esta forma darle características particulares que no podrían haberse hecho con otro tipo de construcción. Lo primero que nos llama la atención cuando entramos a la iglesia es el techo. Este tipo de construcción permite eliminar las columnas para sostener los grandes pesos, por lo tanto Dieste se dio el lujo de dejar dos rajas de luz que corren paralelas desde la parte superior de las paredes hasta la parte inferior del techo. Esto da la sensación de que el techo flota sobre nosotros. A pesar de ser una obra construida en el siglo XX, esta está emparentada con las antiguas iglesias góticas. En los dos casos se buscaba dejar pasar la mayor cantidad de luz, eliminando la mampostería y dejando a la vista solo las partes estructurales. Para dejar más claro este aspecto, Dieste decidió construir un rosetón. Estos rosetones también eran característicos de las iglesias góticas, y este en particular, hecho totalmente de ladrillo, al igual que el techo, parece estar flotando en el aire. Si seguimos caminando y llegamos al final de la iglesia, nos encontramos con el altar. Y si nos paramos debajo, miramos hacia arriba y descubrimos de qué forma Dieste decidió iluminar al Cristo. El Cristo que fue colocado en este lugar después de la reforma del 71 era una obra del artista plástico local Claudio Silveira. Estaba tallado en madera de naranjo y era totalmente diferente a los conocidos. Para empezar, no estaba crucificado, tenía las manos a los costados y estaba en posición de ascensión. Este Cristo ya no está más, fue descolgado, según dicen, porque tenía ciertas implicancias o símbolos políticos. En su lugar se puso este otro a la manera tradicional. La iglesia de Durazno, junto con la iglesia de Atlántida y otras tantas obras de Dieste, generaron un patrimonio donde la belleza está dada por lo simple de las estructuras. Cuando se contrató a Dieste para estas obras, lo gracioso es que se lo hizo porque era barato, lo que demuestra que no es necesario invertir grandes sumas de dinero para obtener buenos resultados. Tampoco es necesario traer cosas importadas, porque hay que tener en cuenta que Dieste siempre utilizó materiales del lugar. Las construcciones están hechas de hierro y ladrillo.
Presentó Carrasco Viajes. En junio vamos al Caribe y en septiembre a Estados Unidos y Alaska.